Pero el tema tiene que ver y tiene que ver con esa lucha espiritual, esa guerra que tenemos. Y les pido que vayamos al libro de Efesios, así iniciamos en esta mañana. Buen día a los que se están conectando a internet. Y vamos a empezar estudiando la palabra de Dios. Les pido que vayamos ahí al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, leeremos dos porciones que nos ayudarán para introducirnos en esta mañana en el estudio. Efesios capítulo 6, les pido que leamos a una voz dos versículos de este capítulo, 11 y 12, de Efesios 6, versículos 11 y 12. Si lo tenemos, ayúdenme todos a una voz, leamos juntos. ¿Qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Estamos en una guerra espiritual. Tal vez tú y yo no hemos experimentado lo que es estar en una guerra física entre un país y otro. Podría ser que alguien aquí de algún otro país, pero como país no hemos pasado por eso. Pero la realidad es de que dice la palabra de Dios que estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual que sea que seamos conscientes de ella o no, podemos tener en nuestras vidas daños si no estamos conscientes de esa guerra espiritual y de los enemigos que tenemos. Uno de ellos está aquí, lo acabamos de leer, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es uno de nuestros enemigos en esta guerra espiritual. Pero les pido que regresemos ahí al capítulo 2 de Efesios. Y leamos, síganme con su vista, ahora les pido que me sigan con su vista, 4 versículos donde vamos a encontrar dos enemigos más en esa guerra espiritual. Si lo tenemos ahí, dice, Él os dio vida a vosotros. Miren, está hablando de la condición, les está recordando Pablo a los efesios cuál era su condición antes de recibir a Jesucristo. Recuerden que la persona antes de recibir a Jesucristo estaba muerta en sus delitos y pecados, era esclavo del pecado, pero cuando permite y reconoce su necesidad de abrir el corazón al Señor Jesucristo y viene a su vida, cambia nuestra vida. Y entonces Pablo nos recuerda cuál era nuestra condición antes, y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Miren, así andábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Ese es el segundo enemigo que tenemos, el mundo, ese sistema alejado de los planes de Dios, hermoseado por el diablo. Dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este versículo encontramos nuestro tercer enemigo en esta lucha espiritual, el diablo, el mundo, y dice nuestra carne, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que nos lleva nuevamente a rebelarnos, a ser
nuestra voluntad, dejar de lado lo que Dios espera de nosotros, y es otro de los enemigos con el que batallamos continuamente, pero que Dios nos puede dar victoria contra estos tres enemigos. Pero ayúdenme a leer el versículo 4 todos juntos. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, sigamos, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos recuerda cuál era nuestra condición sin Cristo, pero en estos versículos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, dice ahí, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Tenemos esta lucha espiritual contra estos tres enemigos, Satanás, la carne y el mundo. Y por eso es que tenemos que ser conscientes y luchar. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres que fueron guerreros de Dios, que lucharon contra estos mismos enemigos y que Dios les dio victoria. No solamente literalmente con sus pueblos, sino también en la vida espiritual, esos soldados que nos compartía Ricardo en ese canto. Y hoy quiero que podamos estudiar uno de esos guerreros que enfrentó la batalla con coraje y determinación y que Dios le dio victoria. Pero vamos a ponernos en las manos del Señor y que Dios nos dirija en el estudio. Señor, queremos llegar delante de ti y abrir tu palabra, Señor, pidiéndote que tú nos dirijas en el estudio en esta mañana. Gracias porque nos dejas tu palabra que nos instruye, nos advierte, nos da ejemplo también de gente que también enfrentó a estos tres enemigos y tú les diste victoria a cada uno de ellos y tú quieres darnos victoria. Permítenos tomar el ejemplo de muchos de ellos y las cualidades, Señor, que tenían y que tú usaste y que por medio de eso les permitiste grandes victorias en el pasado, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos de ustedes, de niños o adolescentes, tal vez de jóvenes, jugando con sus amigos o amigas, rompieron algo en su casa? Sea una maceta, un vidrio, algún parabrisas, el jarrón chino de su familia, no sé. ¿Cuántos de ustedes rompieron algo? A ver, levanten su mano. Bien, bueno, ya sé que no me quedé solo. Y los que no rompieron nada, no tuvieron infancia. No se crean. No se crean, hermanos. Pero por alguna razón, en algún momento, alguno de nosotros rompimos, o incluso por no obedecer, ¿no? Donde tu papá o tu mamá, no juegues aquí, y ahí estábamos hasta que rompimos algo. Pero ¿cuántos de ustedes, tal vez ya muchos de ustedes todavía me alcanzan esta generación? Ya hoy día a veces es difícil que los niños jueguen en la calle, no por lo mismo, tal vez peligro, mucho tránsito a veces, pero bueno, yo de niño ahí en la calle jugábamos, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes jugando con sus amigos en la calle, 2 o 3 o en fin, sea lo que haya sido, rompieron un vidrio de su vecino o el parabrisas del coche del vecino, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les pasó eso? A ver, levanten su mano. Yo sé, yo también. Mi hermano y yo rompimos muchos vidrios también, alguno que otro parabrisas. Pero ustedes recordarán que cuando andábamos ahí los 4 o 5 jugando y que rompíamos un vidrio, ¿qué es lo primero que hacíamos? Corríamos, salíamos corriendo. Nadie se quedaba y decía, ¿quién sabe qué es lo que...? Pero salíamos corriendo. ¿Quién era el único que tenía que regresar? Bueno, el papá o el que había roto el vidrio, ¿no? Ustedes recordarán, o sea, de los 10, pues los 9 no regresaban, regresaba el que había roto el vidrio, ¿no? Y pues ni modo. Bueno, así como nos sucedió a muchos de nosotros,
que en algún momento rompimos algo y que todos corrieron y bueno, pues tuvimos que enfrentar solos algo. Vamos a ver en esta mañana a un guerrero de la Biblia, Eleazar, que vamos a ver las cualidades de este guerrero y que también en medio de las victorias que Dios le dio y la enseñanza, hoy también Dios nos va a hablar. Eleazar, el guerrero esforzado. Eleazar es un personaje por ahí escondido. Hay varios Eleazares, cuando uno va, le pone la concordancia, puedes encontrar muchos, pero especialmente este está por ahí escondido. Realmente la Biblia habla, en todo lo que es la Biblia, habla en dos porciones, 2 versículos en cada uno, pero dentro de eso hay grandes enseñanzas. Yo no había estudiado en especial a este personaje y bueno, semanas atrás que me adentré al estudio de este personaje, vi cómo en la vida de este guerrero también podemos sacar mucha enseñanza. Eleazar, el guerrero esforzado. Este personaje enfrentó la batalla con coraje y determinación. Y les pido que vayamos a Segunda de Samuel, donde encontraremos la mención de este personaje que le pusimos el guerrero esforzado, Eleazar. Segunda de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer de ahí 3 versículos. Segundo de Samuel 23, 8 al 10. Bueno, creo que ya lo tenemos la mayoría. Antes de leer los 3 versículos, quiero decirles que este guerrero, Eleazar, fue uno de los valientes de David. ¿Recuerdan parte de la historia de Israel? El primer rey de Israel fue llamado Saúl, un rey que empezó bien al inicio, pero que muy prontamente se alejó, desobedeció a Dios, y en una parte de su reinado Dios decide buscarse a un varón conforme a su corazón y elige a David. Pero David no fue rey inmediatamente. Él siguió siendo un guerrero de Saúl, pero por envidia, ustedes recordarán, por envidia, él fue perseguido por Saúl, y bueno, eso lo llevó a huir. Dentro de ese tiempo que huía, recordemos, había y le siguieron varios varones. Por lo menos la Biblia dice que 400 varones siguieron a David huyendo de Saúl, y Dios le dio grandes victorias a David. Les pido que podamos concentrarnos. Ahorita algunos hermanos están atendiendo una necesidad, pero bueno, nos ayuda mucho que podamos nosotros concentrarnos ahorita y dejemos ahorita en manos de nuestros hermanos atender esta necesidad, hermanos. Gracias. Bueno, David tuvo dentro de sus guerreros 30 valientes que estuvieron ahí cerca de él, que le ayudaron a enfrentar a los enemigos. Y tal vez ustedes recordarán que dentro de esos 30 todavía había 3 llamados los 3 valientes. Y bueno, ahí es donde entra parte de la historia. Leamos los versículos del 8 al 10 de Segunda de Samuel 23. Si lo tenemos juntos, ¿qué dice? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, uno de los 3 valientes que estaban con David,
cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Aquí entra en acción el personaje, este guerrero esforzado. Dice ahí en el versículo 9, a la mitad, desde el inicio, después de este Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes, dice que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. O sea que David y sus hombres y varios del pueblo estaban peleando contra los filisteos, pero en esa batalla llegó un momento donde dice que los hombres de Israel se habían alejado. Vieron tal vez lo difícil que se estaba tornando la batalla, que dijeron, o tal vez vieron que eran muchos y dijeron, pues como a veces dicen, ¿no? Como patitas para cuando las quiero, ¿no? Salieron corriendo, muchos de ellos se fueron. Pero aquí dice que Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Sí? Este es un fenómeno que pasa cuando tú agarras. Bueno, yo no he pegado con una espada, pero he pegado con un machete, y tal vez tú, sea con un machete o con algo que estás queriendo cortar y que lo haces con fuerza y sigues y no paras tal vez hasta que cortas lo que quieres cortar, sea con un machete, y después, si has ejercido varias veces eso y la fuerza ahí, tal vez te ha pasado eso, que se te pareciera que, bueno, se te quedan engarrotados los dedos por la fuerza y pareciera que se te queda pegada, pues el machete, ¿no? En este caso, la espada de enfrentar a sus enemigos y no salir corriendo y hacerles frente. Fue parte de lo que le pasó a este guerrero, que se le quedó la mano prácticamente pegada a la espada por hacer frente a sus enemigos, pero se quedó firme ahí donde estaba enfrentándolos y no huyó. Eleazar, hijo de Dodo, uno de los 3 valientes, estaba con David cuando desafiaron a los filisteos. Todos los hombres de Israel se habían alejado, pero Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y Dios le dio una gran victoria. Victoria que dice ahí al final, dice en el versículo 10, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Victoria que miren, aquí puse parte de este texto porque era parte de la promesa que Dios les había dado a su pueblo al ir y conquistar esa tierra prometida y a su pueblo al enfrentar cualquier enemigo. Dios en el tiempo de Josué les había dado varias promesas y una de ellas era esta. Ayúdenme a leer qué dice Josué 23:10. Dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os lo dijo. Cuando vamos y encontramos hazañas como esta, hazañas como otro personaje que en estos versículos leímos que había matado en alguna ocasión, a ver si alguien recuerda sin ver ahí, ¿cuántos? 800. Hazañas como esa los llevó no porque fueran superguerreros, porque no les pasara nada. Yo creo que alguno de nosotros, tan solo por enfrentar 4 o 5, pues yo creo que ya estaríamos completamente agotados. Pero ellos pudieron hacer esas hazañas porque Dios estaba con ellos. Porque Dios les había prometido, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por
vosotros. Y en esta lucha espiritual tenemos que recordar que Dios es el que va a pelear con nosotros, pero nosotros también que tenemos que poner nuestra parte y tener ciertas cualidades, y una de ellas que vamos a estudiar va a estar en este personaje. La acción de Eleazar, este guerrero esforzado, cambió el curso de la batalla. Cuando todos los que estaban a su alrededor corrieron, él se mantuvo firme en su lugar y fue salvado por Dios. En cualquier lucha hay algo que llega a paralizarnos. Así como el ejemplo que inicialmente les dije cuando estábamos jugando y que rompimos algo, un vidrio, en fin, lo que nos hizo huir fue el miedo, el temor, que de todos modos lo tuvimos que enfrentar, porque tuvimos que irle a decir a nuestro papá, pues papá, rompió un vidrio, ¿no? O yo fui el que lo hice. Pero en esta batalla hay algo que nos paraliza en la batalla, y eso es el miedo. Le pasó al pueblo de Israel, dice que al enfrentar a los filisteos, muchos de ellos, la mayoría, salieron corriendo. Pero al enfrentar una batalla, hay algo que siempre nos va a paralizar, y este es el miedo, o que nos puede hacer vacilar. El qué dirán, el tal vez, si yo no accedo a esto, me van a criticar. Cuando éramos adolescentes en la secundaria, tal vez muchas cosas las hicimos porque no se burlaran de nosotros, para que vieran que éramos iguales. El miedo llega a paralizarnos en las luchas que enfrentamos, sea del tipo que sea una enfermedad, tal vez sea problemas que están pasando en la familia, sea problemas que estás enfrentando en tu trabajo. Hay un factor que llega a paralizarnos en hacer lo correcto, en mantenernos firmes, como Eleazar se mantuvo firme, y como los otros no, y eso es el miedo. El hacer lo correcto en algún momento nos hará vacilar, porque tal vez en tu trabajo, tú dirás, bueno, si no cedo, si no hago como hacen los demás, pues entonces tal vez puedo perder el trabajo. El miedo puede hacernos tal vez dudar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez a veces por salir del paso cedemos, y el miedo nos hace, pues dice, bueno, pues di o miente esto, total, nadie se va a dar cuenta, o para salir del paso. Y a veces el miedo nos detiene a mantenernos firmes en lo que tenemos que hacer. Dios nos ha llamado a muchas cosas que tenemos que hacer, tal vez como trabajador, tal vez como padre, pero a veces lo difícil que se tornan los problemas o las dificultades puede hacernos vacilar. Y ese miedo nos puede hacer simplemente huir o no hacer lo que Dios quiere que hagamos. En el caso de Eleazar, hermanos, el miedo no lo paralizó. Él fue un guerrero que aunque los demás huyeron, él permaneció firme. Y ahí entramos a cuál fue la actitud de este guerrero esforzado. La actitud de este guerrero esforzado, lo leímos, es que él se mantuvo firme. Cuando tal vez todos huyeron, él se quedó. Miren, eso pasa también mucho en nuestra vida, cuando tal vez pareciera que todos lo hacen o todos actúan de la misma forma, Dios nos pide que nosotros nos mantengamos firmes, aunque todos los demás actúen diferentemente, aunque todos los demás tal vez descuiden en su familia por otras cosas, aunque otros descuiden sus prioridades. Tú y yo estamos llamados a mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado. Cuando a su alrededor corrieron, él se mantuvo firme. Esa es una actitud que debemos resaltar, y también pedirle al Señor que tú y yo podamos tener en nuestras vidas. El mantenernos firmes
Y miren, aquí voy a compartir algunas cosas en las cuales tú y yo podemos mantenernos firmes. En el caso de Eleazar dice que él se mantuvo firme ahí y Dios le dio una gran victoria. No sé cuántos se quedaron con él a pelear, sin lugar a duda fueron muy pocos, pero Dios se manifestó porque vio esa determinación y esa confianza de decir, bueno, esto es a lo que Dios me ha llamado y no me voy a paralizar ni voy a huir como los demás, sino que me voy a mantener haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y aquí pongo algunos ejemplos de aplicación a nuestra vida, hermanos. Nosotros podemos tener esta misma cualidad de mantenernos firmes. Algunos de ellos son aquí, haciendo lo que Dios le agrada. Tú y yo podemos decidir, así como este guerrero Eleazar, no huir, sino mantenernos firmes haciendo a lo que Dios le agrada, ¿sí? Que a veces eso va a traer oposición. A veces eso tal vez nos va a traer críticas de los que nos rodean. Pero Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes haciendo lo que Dios le agrada. Una más, Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en convicciones bíblicas. Cuando hablamos de convicciones bíblicas, estamos hablando que estemos convencidos de lo que Dios ha dejado, que estemos convencidos de las advertencias que Dios nos ha dado y que las sigamos, que nosotros estemos convencidos de que cada advertencia que Dios nos ha dejado aquí tiene un propósito de cuidarnos, de advertirnos. ¿Recuerdan cuando éramos adolescentes, niños, cuántas advertencias nos dieron nuestros padres? Muchas, yo creo, ¿eh? ¿Y cuántas no les hicimos caso? También, yo creo que muchas, ¿sí? Pero las advertencias, si ustedes recuerdan, así no lo entendíamos de niños ni de adolescentes, pero las advertencias vienen de alguien que te ama, alguien a quien le eres importante y por eso te dice, oye, cuidado con esto, no hagas eso. Cada advertencia que encontramos de la palabra de Dios tiene ese propósito de ayudarnos, de guiarnos, pero a veces, hermanos, no estamos convencidos que esas advertencias que Dios ha dejado son para nuestro bien. Y a veces decimos, bueno, pues no, esto no me va a pasar a mí, o bueno, ya eso será para los jóvenes, en fin. Tenemos que tener convicciones bíblicas, estar convencidos de lo que Dios nos ha dejado es para nuestro bien, para nuestra exhortación, para guiarnos y mantenernos firmes en cada convicción nuestra que vamos teniendo de la palabra de Dios. Pero también podemos estar firmes en no participar, y ya ahí le puse puntos suspensivos, en no participar en aquellas cosas que no le agradan a Dios. Dice Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Parte de lo que podemos también mantenernos firmes es en no participar en aquellas cosas que sabes que van a destruir tu testimonio. En no participar tal vez en cosas o actitudes que van a destruir tal vez tu matrimonio, tu labor como padre. Tú y yo podemos mantenernos firmes en no participar, ¿sí? Sino antes bien dice la palabra de Dios, reprenderlas. No participar. Hace ya yo creo que un mes y medio creo que compartía en la clase de universitarios un tema acerca de nuestra labor, ya se me fue el nombre exactamente, pero bueno, nuestra función como ciudadanos, cuál es nuestro papel como ciudadanos, ¿no? Y dentro de ellos, bueno, analizamos varias cosas. Una de las cosas, creo que estábamos cerca de las elecciones. Yo en esa ocasión le compartía a los jóvenes universitarios, les decía, bueno, yo no sé cuántos de ustedes tal vez van a practicar o van a participar dentro de tal vez de la política de nuestro país, ¿no? Y yo les advertía, les decía, bueno, Dios quiere que podamos ser luz en medio
de cualquier ámbito donde nos encontremos, pero sí les advertía, si algunos de ustedes quieren participar dentro de la política, va a ser muy difícil, no va a ser sencillo. Si ustedes quieren hacerlo correctamente, ser luz ahí y hacerlo como Dios espera, va a ser muy difícil. Y una de las cosas que les decía, si tú quieres participar en un futuro, una de las cosas es que no vas a tener que participar de cosas en las cuales tal vez todos lo hacen. Y incluso les dije, y no solamente no participar, sino, como dice la Biblia, reprenderlas, porque a veces es muy fácil decir, bueno, yo no participo, bueno, aunque bueno, ellos lo hacen, yo no lo hago. Pero sabes, hemos sido llamados no solamente a no participar, sino también, dice, a reprenderlas, a hacer ver y decir, sabes, eso es incorrecto, sabes, eso no se debe de hacer. Y sabes, en ese sentido yo les decía, va a ser muy difícil para alguien, pero Dios puede ayudarles y ser luz ahí y cambiar y ser diferencia. Podemos, hermanos, ser firmes en no participar en aquellas cosas que van a dañar nuestra vida, que van a dañar el nombre de nuestro Dios. Pero también podemos estar firmes obedeciendo a Dios. Estar dispuestos a decir, Señor, yo quiero mantenerme firme obedeciéndote, obedeciendo a nuestras autoridades, porque dice la palabra de Dios que están puestas por Él para nuestro beneficio, ¿sí? También podemos permanecer firmes, no permitiendo el pecado en nuestra vida. Así como Eleazar se mantuvo firme defendiendo su territorio, vamos a ver ahorita una porción paralela, que él defendió su territorio, ¿sí? Tú y yo podemos mantenernos firmes y no permitir que el pecado entre en nuestra vida o que se vaya metiendo de una manera sutil, pero también tú y yo podemos mantenernos firmes ante los problemas y la oposición. Tal vez los problemas y la oposición son una de las cosas que nos hacen no permanecer firmes en lo que tenemos que hacer. Tal vez a buscar nuestros propios caminos, tal vez a buscar nuestras propias soluciones. Pero sabes, Dios nos ha llamado a que tú y yo podamos mantenernos firmes ante los problemas, pidiéndole al Señor que Él actúe. Y como lo vimos en esta batalla, Dios le dio la victoria. Esa es la actitud de este guerrero y algunos ejemplos de cómo se mantuvo y podemos mantenernos firmes. Pero pasemos a esta tercera parte, el resultado de mantenerse firmes. El resultado de mantenerse firme Eleazar en esa batalla, de enfrentar la batalla con coraje y determinación, de no huir, trajo un resultado. Cambió el curso de la batalla. Y miren, vayamos a Segundo de Crónicas para que veamos el pasaje paralelo. Primero de Crónicas, capítulo 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Y ayúdenme a leer de los versículos 10 al 14. 10 al 14, esos versículos del 10 al 14. Bueno, si lo tenemos, ayúdenme a una sola voz, ayúdenme con esta porción. ¿Qué dice? Estos son los principales de los valientes de David. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahita, el cual era de los 3 valientes.
Este estuvo con David en Pas Damim. Estando allí juntos en la batalla, los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Entonces aquí nuevamente encontramos, es la historia paralela donde dice que Eleazar estaba ahí en esa batalla contra los filisteos y que había, dice, una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. El que Eleazar haya tenido esa actitud de mantenerse firme en lo que tenía que hacer, en defender, lo vemos aquí, ese pedazo de tierra, esa parcela, y que no huyera, que no dudara de si Dios le daba la victoria o no, cambió el curso de la batalla. Y sabes, de esa misma manera, tú y yo tenemos territorios que defender. Dios nos ha dado territorios, parcelas, así como en este caso, tomando la misma palabra, parcelas en las cuales nos podemos poner en medio y defenderlas. Porque sabes, el diablo quiere destruir tu matrimonio, el diablo quiere destruir tu familia, tus hijos que se vayan, el diablo quiere destruir tu testimonio. Son territorios en los cuales tenemos que mantenernos firmes y defenderlos y pedirle al Señor que nos dé la victoria con su ayuda. Y sabes, el mantenernos firmes en esos territorios y no dejar que el enemigo haga estragos, eso fue en el caso de Eleazar, cambió el curso de la batalla. Dice ahí el versículo 14, leámoslo juntos nuevamente, tal vez lo tiene ahí, pero si no está aquí en la pantalla, ¿qué dice? Nuevamente leamos versículo 14. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Miren que ellos, dice que se pusieron, defendieron, se mantuvieron firmes en lo que Dios les había dicho: yo estaré contigo, ¿sí? Nadie te podrá hacer frente. Cuando vamos y revisamos las promesas de Dios a su pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿saben? Esas promesas no solamente eran para la conquista, eran para el resto de la vida de ese pueblo. Y parte de esas promesas era que nadie les iba a hacer frente si ellos buscaban la dirección de Dios, si ellos pedían el favor de Dios, nadie les iba a poder hacer frente y que Dios iba a estar con ellos. Dice que ahí, que ellos vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Mantenerte firme puede cambiar el rumbo de tu vida. Mantenerte firme en lo que tienes que hacer como esposo puede cambiar el rumbo de tu matrimonio. Mantenerte firme en lo que tienes que hacer como padre, como madre, ¿sabes qué? Puede cambiar el rumbo de tus hijos, de tu familia. Mantenerte firme en hacer lo correcto y lo que tienes que hacer en tu trabajo, ¿sabes? También puede cambiar el rumbo de tu negocio, de tu trabajo. El no ceder puede cambiar el rumbo de nuestra vida. El no ceder, tal vez la primera vez, y tal vez muchos de ustedes regresas cuando ibas a esa edad de la secundaria y tal vez te darías cuenta de tal vez el no haber cedido la primera vez a la presión de fumar, tal vez de tomar, tal vez de esos juegos a esa edad, tal vez de carácter sexual que traían y empujaban a otras relaciones. Tal vez el no haber cedido a esa primera vez hubiera cambiado muchas cosas en nuestra vida o cambió mucho en tu vida. Pero hay cosas en las cuales ahorita en lo que Dios te ha dado,
el que tú te mantengas firme y que no cedas puede cambiar el rumbo de tu vida y de tu familia. Y sabes, esos territorios que tenemos que defender, así como Eleazar, yo te invito a que te mantengas firme. Te mantengas firme recuerda estos 3 enemigos que tú y yo batallamos día a día. El diablo va a intentar derribarnos, el diablo va a intentar que tú y yo hagamos lo incorrecto. El mundo, ese sistema hermoseado, cuyo príncipe, lo vimos ahí en Efesios, el príncipe es de este mundo, está buscando envolvernos, y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, buscando tal vez otras prioridades, deslumbrándonos, y ante eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes. La carne, esa lucha, recuerdan que Pablo expresaba ahí en Romanos, que dice que el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero eso hago. Y dice que tenía esa lucha con su carne, esa vieja naturaleza, pero que al tener a Cristo en nuestra vida, Dios nos ha capacitado con esa nueva naturaleza para tener la victoria. Tenemos que mantenernos firmes ante estos 3 enemigos, que van a estar constantemente queriendo apoderarse de cada terreno que tenemos. Hermanos, Eleazar fue un guerrero esforzado que se mantuvo firme en lo que tenía que hacer. Y quiero cerrar esta parte de la enseñanza, que tú y yo podemos mantenernos firmes en varias cosas. Ya mencionamos algunas de ellas, pero quiero mencionar algunas de ellas nuevamente. Tú y yo podemos mantenernos firmes cuidando nuestro testimonio. Y Dios nos va a dar grandes victorias si tú y yo buscamos mantenernos firmes cuidando nuestro testimonio. Tú y yo podemos mantenernos firmes cuidando nuestra relación con Dios día a día. Y esa relación, recuerda, no es nada más ir y leer y orar, sino darle el significado de lo que representa llegar delante de Dios. Y sabes, ese es uno de los territorios que más fácil descuidamos, y que por las actividades, el cansancio, uno dice, bueno, lo hago más al rato o mañana. Y a veces, ¿cuántas veces hemos perdido la batalla de ese día y nuestra relación con Dios no la hemos defendido? Y tú y yo podemos mantenernos firmes cuidando nuestra relación con Dios. Tú y yo podemos mantenernos firmes cuidando nuestra asistencia a la iglesia, nuestra asistencia de no nada más porque dice, bueno, es domingo y hay que ir al templo, sino porque es importante de estar juntos, alabar juntos, estudiar la palabra de Dios. Ojalá que defiendas y tengas ese territorio de venir, congregarnos. Y uno más, podemos tener cuidado de defender nuestro vocabulario. Y tal vez tú dirías que tal vez se lo diga a los jóvenes o a los adolescentes, pero sabes, muchos años Dios me ha permitido estar participando con los niños en los campamentos, y en muchos de ellos nos hemos dado cuenta de varios, y son muchos niños, que en algún momento nos comparten cómo sus padres aún batallan con las groserías en su casa. Pareciera que uno diría, y de alarmarse, y nos debería de alarmar, pero no es posible que como padres estemos batallando y enfrente de los hijos, pero podemos mantenernos firmes cuidando nuestro vocabulario. Hermanos, también podemos mantenernos firmes cuidando nuestros ojos, lo que vemos, dice la Biblia, que son las ventanas de nuestra alma, que si hay luz, entra luz, pues nuestra vida estará alumbrada. Pero ¿qué es lo que estamos permitiendo ver? Y también podemos mantenernos firmes cuidando nuestras acciones para no deshonrar a Dios. ¿Recuerdan a alguien que cuidó sus acciones para no honrar a Dios? José.
Si vas y estudias la vida de José, te darás cuenta que cada acción, cada decisión, él pensaba en Dios y que eso que iba a hacer no fuera a deshonrar a Dios. Por eso pudo enfrentar esa tentación con la esposa de Potifar. Son algunas cosas de las que tú y yo podemos mantenernos firmes y Dios nos puede dar grandes victorias. Tal vez habrá otras más en las cuales Dios te ha mostrado tal vez que no has sido firme o que tienes que poner mayor atención para que el diablo, el mundo o la carne no te gane. Pero ojalá que tú sigamos el ejemplo de este guerrero esforzado, que el miedo no lo detuvo a hacer lo correcto y se mantuvo firme defendiendo su territorio y su vida. Que esa misma cualidad nos la pueda dar el Señor y que con su poder Dios nos dé grandes victorias. Vamos a orar. Señor, que estás en el cielo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra y ver ejemplos de hombres que no fueron perfectos, que tuvieron también sus luchas, pero que ellos confiaban en ti, que tú ibas a estar presente en sus vidas, en los problemas, en las dificultades que se iban presentando. Ellos también confiaban y sabían que hacer lo correcto les iba a traer la victoria, que tú te manifestaras en sus vidas, Señor. Y ese mismo principio tú lo sigues haciendo en nuestras vidas. Y tú nos has llamado a mantenernos firmes, así como Eleazar se mantuvo firme a defender su territorio y tú le diste grandes victorias. También tú nos has llamado a no ceder ante estos tres enemigos, a que nos mantengamos firmes aunque haya críticas, aunque haya oposición, aunque tal vez el miedo nos paralice a hacer lo correcto, que estemos convencidos de que el mantenernos firmes haciendo lo que a ti te agrada y en muchos de estos aspectos cuidar nuestras vidas, nos darás tu gran victoria y que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones en esta mañana. Te lo ruego, en el nombre de Cristo. Y quiero hacer dos invitaciones. La primera es, tal vez tú nunca has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Tal vez tú nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesucristo. Y sabes, como leí en la primera porción inicial de Efesios, que quiero leerte nuevamente, cuál era la condición del hombre sin Cristo, del hombre que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que no le ha abierto su corazón. Dice ahí en Efesios 2 que está muerto en sus delitos y pecados y que ese hombre anda siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, ¿sí? Y que el hombre sin Cristo vive haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos, y que es por naturaleza hijo de ira. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Y la invitación es, si tú quieres defender tu territorio, tú quieres mantenerte firme en lo que Dios quiere y que aquí te manda, sabes, el primer paso que tenemos que dar es recibir a Jesucristo en nuestro corazón para poder tener esa victoria, para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida, porque sabes, el pecado que hay en nuestra vida, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Eso no permite que Dios actúe en nuestra vida, que Dios se manifieste en nuestra vida. Por eso es que lo primero que tenemos para ver que Dios se manifieste en nuestra vida es arreglar nuestro problema que tenemos del pecado que nos separa de Dios. Y sabes, ese problema se arregla cuando uno reconoce su necesidad y recibe a Jesucristo en su corazón, porque Él vino a morir por nuestros pecados y lo recibe como Salvador para perdonar, para que Él perdone nuestros pecados. La invitación es que si tal vez
Tú nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón y hoy le quieres abrir tu corazón para que des ese primer paso de que Él perdone tus pecados y que Dios pueda obrar en tu vida. Te invito a que tomes esa decisión hoy, que le abras tu corazón. Y la invitación es que si en tu corazón tú quieres abrirle tu corazón a Cristo para que venga a tu vida, que se lo pidas. Y si es así, te pido que me lo manifiestes levantando tu mano para orar por ti y para que también alguien pueda pasar después de la oración y orar contigo y enseñarte cómo puedes recibir a Jesucristo como tu Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, yo nunca lo he hecho y yo quiero hacerlo? Aquí está mi mano, ore por mí, pastor. Levanta tu mano y eso me indicará que estás tomando esta decisión en tu corazón. Con toda confianza, estamos todos orando. ¿Habrá alguien que dice, yo nunca le he abierto mi corazón, pero hoy yo quiero abrirle mi corazón? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano y eso me indicará y oraré por ti para que Dios dirija en esta decisión. Abremos esta invitación y esta oportunidad porque sabemos que tal vez haya alguien que nunca lo ha hecho, pero hoy Dios ha trabajado en tu vida, Dios te está llamando a tomar esta decisión y quieres hacerlo, no la postergues. Damos oportunidad. ¿Habrá alguien que diga, yo no he hecho esta decisión y hoy la quiero hacer? Ore por mí, pastor. Con toda confianza, levanta tu mano y oraré por ti en unos segundos más. Bueno, si no hay una decisión como esta, la siguiente invitación es, si Dios te ha hablado por medio del ejemplo de Eleazar, a mantenerte firme en lo que Dios te ha llamado, a mantenerte firme tal vez en esas áreas que tienes que defender. Di varios ejemplos. Y que Dios esté contigo y te dé victoria, sea como padre, como esposo, como trabajador. Yo no sé en qué áreas Dios te mostró que necesitas esa firmeza y que Dios, si estás dispuesto a hacer las cosas como Dios espera de ti, Dios te dará grandes victorias sobre esos territorios que tal vez el enemigo ha querido o ha invadido, pero tú quieres mantenerte firme y defenderlos con la ayuda del Señor. Y hoy quieres tomar alguna decisión respecto a eso, te pido que levantes tu mano para orar por ti en unos segundos más. ¿Habrá alguna decisión así? Sí, veo sus manos, que Dios les bendiga. Sí, acá adelante, veo sus manos. Sí. ¿Alguna decisión más? Sí. Veo sus manos. Sí, hermanos, veo sus manos. Sí. ¿Alguien más? Tal vez ante alguna lucha que estás pasando, alguna dificultad, y quieres mantenerte firme, no permitir que el enemigo traiga desánimo, desaliento. Veo sus manos. O algún otro tipo que haga que desistir. Sí, veo sus manos. ¿Alguien más? Sí, hermana, veo sus manos. Veo sus manos. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor y que el Señor pueda darles esa misma determinación y coraje para mantenerse firme y que Dios les dé grandes victorias, hermanos. Señor, tú sabes cada decisión y cada mano levantada, lo que significa para cada uno, Señor. Tal vez tiene que ver con algunas luchas, tal vez tiene que ver con territorios que el enemigo ha insistido en tomarlos y que hoy cada hermano quiere mantenerse firme, Señor. Ayúdales en cada decisión, permíteles el no ceder tal vez al temor, a las burlas o tal vez a las consecuencias de hacer lo correcto, sino que ellos estén confiados en que tú estarás con ellos, Señor, que tú les darás grandes victorias, Señor. Y así como tú te manifestaste no solamente en este ejemplo que vimos de Eleazar, porque tú estabas con él. Muchos hombres de la Biblia también tuvieron su confianza en ti y les diste grandes victorias, Señor. Ayúdanos a enfrentar estos tres enemigos en esta guerra espiritual, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esa lucha. Dales victorias continuas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les